La iglesia hay un ambiente de fiesta en esta mañana. Aleluya. Una de las cosas que hace la sensibilidad espiritual es identificar cuando Dios se está moviendo en la casa. El que está sensible al Espíritu identifica rápidamente, aleluya, que Dios está en el lugar. Oh, gloria al Señor. Que hay un ambiente de fiesta donde las cargas tienen que desaparecer. Aleluya. Donde la preocupación se tiene que marchar. Ay, santo. Oh, aleluya. Ponte de pie esta mañana porque estamos de fiesta. ¡Hey! Óyeme bien, óyeme bien. Escucha bien. No permitas que nadie te tome conmiseración. Con la iglesia no va eso. Nadie está mejor que la iglesia sobre la faz de la tierra. Te puedes ver en necesidad, pero nadie está mejor que la iglesia. No hay un documento que diga, no hay un versículo que diga que la iglesia está en derrota. Aleluya. No existe esa palabra para la iglesia del Señor. Que podemos estar en pruebas si eso es verdad. Que podemos estar en apuros si eso es verdad. En estrechez podemos estar, pero jamás en derrota. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Oh, hey, dale tu alabanza. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Díselo al Señor. Mi Salvador, mi Salvador, mi Dile aleluya al Señor. Aleluya quiere decir alabad a Jehová. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Aleluya. Aprovecha esta oportunidad. Sí. Aleluya. al Señor cantamos aleluya.
Dios eterno. Solo tú eres bueno. Él es incomparable. Es que no hay nadie como Él. Nunca me separaré. ¡Ay, santo! Aleluya. Un aplauso al Señor. Dios bendiga especialmente al ministerio de alabanza y adoración. Dios siga usando sus vidas para bendecirnos a nosotros. Gracias doy al Señor por la oportunidad que me concede nuestra amada pastora para así estar dando el consejo bíblico a la iglesia del Señor en esta mañana. Asimismo, como usted está, por favor, acompáñeme a la primera carta del apóstol San Pedro, del verso 11 hasta el 25. Téngame un poquito de paciencia en la lectura, pero es necesario que lea este pasaje completo. El tema que estaremos tratando en esta mañana es ser imitadores de Cristo. Repítalo conmigo bien fuerte: ser imitadores de Cristo. Otra vez: ser imitadores de Cristo. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 25. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como líderes, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados,
Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quiero leer 1 Juan 2:6. Si usted quiere, escúchalo solamente. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Señor, gracias por tus palabras, Dios amado. He aquí tu pueblo, he aquí en tus manos estamos, Dios. Habla a tu iglesia, Dios eterno. Nosotros te glorificaremos, te bendeciremos y testificaremos de lo que tú harás en nuestros corazones, porque tu palabra jamás retorna vacía, sino que ella hace el efecto por la cual será enviada. Y nosotros, Dios mío, lo creemos, y en esta mañana creemos, Dios, que tú harás conforme a tu voluntad, y nosotros te glorificaremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ser imitadores de Cristo. El ser imitador de Cristo es una exigencia del Espíritu Santo. Es un llamado directo del Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Sean imitadores de su Maestro. Cada uno de los apóstoles aconsejó de esta manera a la iglesia, porque imitar a Cristo tiene un significado. No tratamos de imitar a Cristo por hacerlo sencillamente y ya, sino que tiene un significado bíblico, y lo estaremos viendo más adelante, el por qué. El por qué el Espíritu Santo demanda de la iglesia el imitar a aquel que le redimió con su preciosa sangre. Nosotros encontramos varias definiciones de lo que significa imitar. ¿Qué es imitar? A lo mejor usted tenga una definición también, pero yo encontré que dice actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. Tener características iguales o parecidas a otro, moralmente de mayor valor, normalmente de mayor valor. El imitador es alguien que copia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades y tono de voz de otra persona. Imitar es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona. Imitar es obrar
en forma idéntica a otra persona. En este caso, nosotros que somos imitadores de Cristo, o intentamos ser imitadores de Cristo, y estamos llamados a ser imitadores de Cristo, tomamos todas estas definiciones y las apuntamos a Cristo y practicamos lo que estamos escuchando en esta mañana. Para poder imitar a Cristo hay que conocerle. Y hay una sola forma de conocerle, y es por la Biblia. Cuando un creyente abandona la Biblia, o cuando un creyente no conoce la Biblia, pues no conoce al Señor. Porque no hay otra revelación, no hay otro libro, no hay otra forma de poder conocer la voluntad de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Solamente escrito están en esta palabra. Pero es lo mismo cuando alguien conoce en parte la Biblia, pues en parte conocerá a Dios. Pero cuando alguien escudriña, examina profundamente lo que ya Dios ha revelado, pues esta persona va a conocer a Dios y va a tratar de imitar al maestro que le redimió. La iglesia debe conocer los atributos de Dios. La iglesia debe conocer la voluntad de Dios para poder imitar a su maestro. Fíjese que en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, porque a nosotros como iglesia nos han contaminado sobremanera el oído con el mensaje que escuchamos. Estamos invadidos de mensajes, y este tipo de mensajes ha tergiversado, ha contaminado, y a veces se nos ha olvidado lo básico del evangelio. Cuando nosotros escuchamos individuos que se autoproclaman profetas, que se autoproclaman maestros, pero no hablan de la cruz, pero no hablan del sacrificio del Señor, pero no hablan de la venida de Cristo, pero no hablan de la redención, nosotros podemos entender que han olvidado la raíz, el fundamento, el cimiento de la iglesia. Y muchos se inventan, y todo lo que profesan es la profecía, y todo lo que profesan es la prosperidad, pero se olvidan de lo básico y del fundamento del evangelio, que lo más importante es imitar a Jesucristo. Nosotros vemos que se ha levantado una nueva generación de cristianos que se preocupan mucho en imitar a ciertos predicadores, imitar a ciertos misioneros. Eso es bueno, imitar a algo en alguien bueno, pero el modelo perfecto se llama Jesucristo. El modelo perfecto al cual estamos llamados a imitar de parte del Espíritu de Dios se llama Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pedro, que es quien escribe esta carta, le está escribiendo a una iglesia que está en dispersión número 1. La dispersión vino producto a una persecución. La iglesia estaba huyendo en este momento de ciudad en ciudades por la causa del nombre de Jesucristo. Y Pedro, apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, le envía una carta a esta iglesia. Y esta carta contiene aliento para la iglesia perseguida, aliento para que sigan resistiendo la prueba, aliento para que sigan resistiendo el sistema,
pero también trae exhortación a la iglesia. Si usted estudia con cuidado cada una de las cartas que los apóstoles enviaban a las iglesias, era equilibrada. Hablaba de aliento y le hablaba de exhortación. La palabra exhortación es cuando alguien pide que se haga algo. Cuando alguien demanda que se haga algo, pero que se haga, pero ya. El apóstol Pedro está exhortando, pero también está alentando. Y en ese equilibrio es que se escribe la Biblia. En ese equilibrio es que el Padre envía el mensaje a sus hijos. Por eso no creo en predicadores que solamente dan palos a la iglesia, que solamente desaniman a la iglesia, que solamente juzgan, aleluya, a la iglesia. Pero tampoco creo en predicadores que solamente le dicen a la iglesia: todo está bien, todo está marchando bien, cuando la Biblia enseña que hay un equilibrio entre aliento y corrección. Porque nosotros no somos ángeles. Todavía el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Con quién el Señor no está trabajando aquí? A veces se sale el viejo hombre, y por eso el Señor viene con la exhortación. Mira, tiene que corregir acá. A veces se sale la gritería. Por eso cuando vemos personas que solamente le dicen a la gente todo está bien y nada pasa, hay que analizar si viene de Dios ese mensaje o esa corriente de mensajes. Porque hay una línea de predicadores que solamente predican que todo está bien y que la iglesia está bien. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que hay que ir corrigiendo y que la obra del Señor sigue en nosotros y que es progresiva hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Pedro escribe a esta iglesia y le exhorta a vivir como siervos de Dios. Porque nosotros estamos llamados a vivir como siervos de Dios. Y me gusta cuando el apóstol Pedro le dice a ellos: hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Pero fíjese bien, ellos estaban en una ciudad que no era la de ellos. Pero Pedro no está hablando de ser extranjero en esa ciudad, sino de ser extranjero en esta tierra. La iglesia es extranjera en esta tierra. La iglesia es peregrina en esta tierra. En cualquier momento la iglesia va a abandonar la morada terrenal para pasar a la eternidad. Y Pedro le dice: ustedes son extranjeros aquí, pero tienen que vivir como extranjeros que son. Tienen que vivir la vida que el Espíritu de Dios demanda. Y es imitar a Cristo. El Espíritu Santo, Cristo mismo testificó de que el Espíritu iba a tomar de lo de Cristo y lo iba a dar a conocer a la iglesia. Cristo dijo: el Espíritu Santo me glorificará. Él le va a dar a conocer de lo mío, para que ustedes puedan andar en integridad, para que cuando llegue el momento de la prueba pueda llegar esa palabra específica a su vida. Y esa es la palabra que le va a alentar. Esa es la palabra que le va a renovar. Esa es la palabra que le va a ayudar a caminar en un mundo arropado por las tinieblas, en un mundo de persecución y de violencia, en un mundo de pecado, aleluya, donde muchos han querido borrar el nombre de Cristo, donde muchos han intentado borrar de la faz de la tierra la palabra de Dios. En este mundo de maldad deben imitar a Jesucristo. Y entre todas las exhortaciones que le da el apóstol Pedro, nosotros encontramos cómo ser buenos ciudadanos.
nosotros encontramos cómo ser obediente a vuestros amos. Nosotros encontramos cómo honrar a nuestros padres, cómo tratar a nuestras esposas, cómo tratar las esposas al marido. Nosotros encontramos todo. Por eso nosotros hablamos y defendemos y proclamamos la suficiencia de la Biblia. La Biblia basta para la iglesia. La Biblia es suficiente. Tú quieres una respuesta, vete a la Biblia. Quieres aprender a conducirte en el lugar, en tu entorno donde Dios te ha plantado, vete a la Biblia. Y Pedro le está recordando sencillamente porque los apóstoles siempre repetían lo mismo, pero era por un detalle. Usted se ha puesto a pensar por qué los apóstoles repetían las mismas cosas casi a las iglesias. Porque mientras la iglesia no anduviera derecha, ellos iban a estar enviando las cartas hasta que la iglesia escuche el mensaje y lo haga. Porque el propósito de Dios no es que la iglesia escuche el mensaje y diga que el mensaje estuvo bonito y qué bonito predicó el predicador. Dios envía el mensaje para corregir lo que anda torcido. Y me gusta predicar en ese equilibrio. Aliento y corrección. Donde Dios va moldeando lo que hay que moldear. ¿Por qué hay que corregir? Porque hay personas que todavía con 10, 15 y hasta 20 años en la iglesia, maridos que todavía maltratan a sus mujeres, predicadores que todavía maltratan a sus mujeres, que maltratan a sus hijos, y son ministros y son predicadores. Pero hay mujeres que con 10, 15 y hasta 20 años en el evangelio no se someten a su marido. Pero qué decir de algunos hijos que a pesar de que son ya viejos en el evangelio, deshonran a sus padres, no obedecen a sus padres y son predicadores y se autoproclaman ministros. Por eso Dios envía a ese tipo de gente. Tienes que volver, tienes que imitarme a mí. Porque imitar a Cristo es lo más importante que puede hacer un individuo, un creyente. Es más importante que predicar verbalmente. Es más importante que todo lo que quieras sacrificar, todo lo que quieras orar. Imitar a Cristo en obediencia. Imitar a Cristo en conducta. Imitar a Cristo en palabra. Imitar a Cristo haciendo el bien. Imitar a Cristo en obediencia pasiva y obediencia activa. Pedro, después que le habla a la iglesia, y aquí me quiero detener un momento en el verso 22, en el 21. Quiero centrarme en el verso 21. Después que tenemos la lista de lo que le envía el Espíritu de Dios a la iglesia para que lo practiquen, dice el apóstol: pues para esto fuiste llamado. Recuerda que Dios nos salvó. La obra redentora le pertenece a Dios. Dios te salva. Pero hay algo importante, y es que el que es salvo debe vivir como salvo. Atención acá. El que es salvo vive como tal. Y el que es salvo es nueva criatura, donde ya las cosas del viejo hombre pasaron. Y no es que el viejo hombre no esté en nosotros, pero se tiene que someter por el Espíritu de Dios, que también está en nosotros.
Porque usted fue sellado como propiedad de Cristo. Cuando alguien pone su sello, cuando alguien pone su firma, está certificando como propiedad de aquello que ha sido sellado. Usted fue sellado, usted fue redimido, pero es para vivir como sellado y para vivir como redimido. Y Pedro le recuerda a la iglesia, porque para esto tú fuiste llamado por Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 hasta el 10 dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, que somos hechura de Jesucristo, creados para buenas obras, recreados para buenas obras. Pablo le cuenta a la iglesia lo que éramos antes de recibir a Cristo. Antes de recibir a Cristo andábamos en maledicencia, en diferentes pleitos diversos. Andábamos en odio, odiábamos a las personas sin hacernos nada. Eso era antes de ser llamados por Dios. La vieja naturaleza no está muerta en nosotros, sino sometida. Por el Espíritu de Dios es sometida. Pero el apóstol aconseja a la iglesia a mantenerla sometida. Y lo primero que dice: para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para lo que dice el pasaje con anterioridad. Porque también Cristo padeció por nosotros. Aquí viene el ejemplo de Cristo. Cristo padeció por nosotros. Cristo fue tentado como somos tentados nosotros. La diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó y nosotros sí todavía podemos caer en pecado. Y no es como algunos malinterpretan el texto y dicen que Cristo se hizo pecador. Falso. Él se hizo pecado por nosotros. No pecador, pecado. Y la palabra quiere decir ahí que Él fue ofrendado por nuestros pecados. Él fue la ofrenda por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados. A los amigos que están aquí en esta mañana, que no conocen al Señor, Él pagó el precio por tus pecados. Merecían la condenación, pero Él pagó el precio. Ay, Samahaya. Él pagó el precio por los pecados. Aleluya. La sangre de Jesucristo el Hijo los limpia de todos los pecados. Es que violé en el pasado. Es que robé en el pasado. Es que hice muchas fechorías en el pasado. Oye la palabra de Dios. Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor nos dejó el ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas. Cuando hablamos de pisada, tenemos que pensar en camino. Y cuando la Biblia habla de camino en el contexto, habla de estilo de vida. En el contexto, cuando el apóstol dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, su trayecto está diciendo que Él dejó ejemplo para que imitemos su estilo de vida. Estamos viviendo nosotros el estilo de vida que Cristo dejó. ¿Estamos viviendo ese estilo de vida como iglesia? No me conteste. Es una pregunta retórica. Cristo le hacía muchas preguntas retóricas al pueblo. Por ejemplo, Cristo le decía esta pregunta retórica al pueblo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta retórica para no
contestar, para reflexionar. Este micrófono como que me está fallando, déjeme tomar este. Denle un aplauso al Señor si es tan amable. Aleluya. Cristo dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El apóstol Juan lo dice también de esta manera: el que dice ser de Cristo debe andar como Él anduvo. Hermanos, vamos a resetearnos en esta mañana. Vamos a formatear nuestra memoria en esta mañana y vamos a volver a estos principios bíblicos. Porque esto fue lo que dejó el Espíritu Santo. Aunque nuestro oído se haya contaminado con tantos mensajes extraños, vamos a formatearnos y vamos a empezar a imitar a Cristo. Empezando por mí. Vamos a empezar a seguir las pisadas de Cristo. El que profesa ser de Cristo debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo en la tierra, mis hermanos. Mis amados, yo pude aquí anotar cuidadosamente la conducta de Jesús. Solamente le voy a dar 10 cualidades que adornaron al Maestro en su ministerio terrenal y que nosotros podemos imitar. Porque jamás he visto al Espíritu Santo enviando un mensaje a la iglesia que la iglesia no pueda cumplir. Todo lo que está escrito a nosotros tenemos la posibilidad de cumplirlo, de vivirlo, porque tenemos al Espíritu. No estoy hablando de los milagros que hizo Jesús, porque hay gente que le gusta imitar los milagros, pero no la conducta. Me refiero a la conducta, porque los milagros no salvan a nadie. El don no salva a nadie. Vamos a meternos bien esto en la mente. El don de Dios no salva a la gente. El don de Dios para operar en la iglesia, el don de lengua, el don de sanidades, el don de profecía y de ciencia, eso no quiere decir que la persona sea salva. A veces nos impresionamos nosotros porque vemos a alguien hablando en lengua y tumbando gente y ya creemos que Dios está ahí. El don puede operar, pero cuando viene a ver, dice la Biblia, a esa persona Cristo le va a decir a muchos de ellos: yo no te conozco. Señor, pero en tu nombre nosotros profetizamos, hicimos milagros y cuántas cosas, muertos resucitaron. Y Cristo le va a decir: yo no te conozco. ¿Quién eres tú? ¿De dónde tú viniste? Tú quieres entrar, tú no vas a entrar. Pero el que anda imitando la conducta de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, ese tendrá, dice la Biblia, entrada directa al reino eterno. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la salvación no es por obras, pero estos están viviendo como salvos. Están viviendo como lo que son, salvos. Número 1, tratar de cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3, verso 15. El Señor mismo dio ejemplo en el momento que Juan se le oponía para que fuera bautizado. Jesús le dijo: conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios. Iglesia, conviene que cumplamos toda justicia, imitando a Cristo. Tratar de cumplir la ley de Dios. Estoy hablando de la ley moral. Nosotros sabemos que ya los ritos, los sacrificios, las ceremonias que se hacían por el pecado, ya eso caducó. Y automáticamente Cristo muere en la cruz, caducó para la salvación. Pero está la ley moral.
la ley moral de cómo tratarnos nosotros como hermanos. Hay un trato entre nosotros como hermanos. Hay un trato, debe haber un trato de respeto entre nosotros como hermanos. Un trato de hermandad, de afabilidad entre nosotros como hermanos, donde nos respetamos, donde no medimos para ofender al hermano, donde primero pensamos antes de maltratar a aquel que Cristo primeramente redimió y tiene la imagen de Dios igual que usted. En lo moral, cuando usted se va a los 10 mandamientos, hay 6 de ellos que tienen que ver directamente con mi prójimo. No matarás, con mi prójimo tiene que ver. No adulterarás, con mi prójimo tiene que ver esto. No dirás falsos testimonios, esto es con mi prójimo. Honrar a tu padre, a tu madre, es con mi prójimo. Y eso sigue vigente. Y Cristo dijo, yo no vine a abrogar esto, sino a cumplirlo. Y el único hombre sobre la faz de la tierra que lo pudo cumplir se llamó Cristo. Pero la iglesia está llamada a tratar de cumplirlo. El corazón del creyente debe estar ardiendo y anhelante de cumplir la palabra de Dios, no en violarla, sino que mañana, como estoy imitando a Cristo, debo de examinar, escudriñar cómo puedo agradar a mi Padre. Dedíquese a agradar a su Padre. Dedíquese a escudriñar donde dice la Escritura, y esto es agradable ante Dios, y esto es aprobado por Dios. A mí me interesa mucho cuando yo veo eso en la Biblia. Y yo voy y reviso, pero Dios está diciendo que esto es agradable para Él. Déjame ver qué es esto. Y tratar de practicarlo con la ayuda del Señor. Imitar a Cristo en humildad y mansedumbre. Mateo 11:29. Nosotros vemos al Señor mismo decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es la ausencia de orgullo en el corazón, donde estamos luchando con el orgullo, con la altivez. Hay mucha altivez a veces en las iglesias. Hay ausencia de humildad a veces en las iglesias. Falta de sencillez a veces en las iglesias. Que no se me puede pisar, que no se me puede mirar, aleluya, porque me altero, porque de una vez sale el viejo hombre. Cristo dice, sean como yo. El cristiano es una persona maleable. Donde lo tiran, ahí cae. Hermano, ¿y dónde es que tengo que sentarme? Aquí. Gloria a Dios, me siento. En el piso que hay que tirarse, vamos a tirarlo. Cristo dijo, imítenme a mí en esto, en la humildad y la mansedumbre. Pero puede ser que todavía aparezcan personas en las iglesias que digan, es que yo soy así. Y si dicen yo soy así, pues se quedan así. Porque hay que permitir a Dios que moldee nuestro corazón, nuestro carácter. Hay que permitirle que empiece a moldear. Porque cada vez que los apóstoles hablaban de esta conducta, le decían a la iglesia y le recordaban, el Señor está cerca. ¿Y cuál es el proceso a la iglesia? Porque el Señor está cerca, purificarse como Él es puro. Cuatro, imitar a Cristo haciendo el bien. Mateo capítulo 12, verso 12. Mis amados, la iglesia debe hacer el bien no para ser vista, no para pregonar lo que hizo, en el sentido de desprenderse, de bendecir a alguien, sea económicamente como sea. No es ni siquiera para pregonarlo como individuo. Todo debe ser para la gloria de Dios.
que hice el favor y no me lo agradeció, dale la gloria a Dios. Mira, lo ayudé y ni siquiera dio las gracias, dale la gloria al Señor. Mira que lo bendije un día y me salió traicionero, dale la gloria. Glorifica el nombre de Dios. Imitar a Jesucristo teniendo compasión de los demás. Mateo capítulo 14, verso 14. Jesús tenía compasión de la gente. Jesús no se hacía indiferente al problema de la gente, al problema del enfermo, al problema del desnudo. Más bien, Él trataba de suplir esa necesidad tanto espiritual como materialmente. Y si nosotros somos siervos de Dios y somos llamados a imitar a Jesucristo, tampoco debemos hacernos indiferentes al problema del hermano, al problema de la gente, a la enfermedad del hermano, a la caída del hermano, aleluya, al desaliento, al desánimo del hermano, sino que todos nosotros, como somos imitadores de Cristo, vamos a obrar, vamos a operar como operó Cristo. Me gustaba cuando la pastora exponía el jueves sobre la evangelización, algo que ya también habíamos captado, y es que Cristo iba donde la gente. Él se acercaba a la gente, se acercaba al desvalido. Amados, nosotros vemos personas hoy día en las iglesias. Y no me refiero a la iglesia de Dios la Esperanza, sino a personas que están en la alta alcurnia, como decimos nosotros, que vinieron de abajo, pero ahora están arriba. Que esas personas, para acercársele a un indigente, acercársele a alguien que Cristo se le acercaba, Dios mismo, escuche bien, se le acercaba. Pero ellos, autoproclamados ministros como están arriba, no se le acercan a este tipo de gente ya. Pero el siervo de Dios es diferente, porque el servicio en el reino de Dios es distinto. Cuando los hijos de Zebedeo fueron donde el maestro a pedir que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda en el reino del maestro, Jesucristo dijo: lo primero es que esto no es mío darlo. Y aquí el grande es el que sirve a Dios. Aquí el grande es el que sirve a los hermanos. En el reino de Cristo el grande es el que sirve al hermano. Y servir al hermano es servir a Dios. Y servir a Dios es servir al hermano. Porque ningún mandamiento de Dios va divorciado. Ojo con esto. Hay gente que vive en un evangelio como llaneros solitarios y en una burbuja, y cantan y alaban a Dios y glorifican a Dios, pero no tienen comunión con los hermanos. Pero la Biblia dice que la comunión es con los hermanos. Adoro, canto, oro y ministro, pero junto con los hermanos. Porque este es el servicio, esta es la comunión, este es el amor, esta es la humildad, este es el fruto del Espíritu de Dios. Imitar a Cristo en servicio. Mateo 20, 28. Imitar a Cristo en tener celo por las cosas de Dios. Mateo 21, 13. Cuando Cristo entró al templo, donde estaba escrito que la casa de Dios estaba establecida y constituida para oración y adoración al Padre, Él entró y vio un mercado en la casa de su Padre. Y escrito está en Juan, donde dice: el celo de tu casa me consume. La iglesia debe imitar a Cristo teniendo celos por las cosas de Dios, teniendo celos por la palabra de Dios. Por eso Judas le dice a la iglesia: contendamos por la fe que una vez
fue dada a los santos. Y Dios es detallista, mis amados. Cuando nosotros podemos leer el libro del Levítico, el libro de Éxodo, fue Dios mismo que organizó y le dio a Moisés las instrucciones como él quería que se construyera el tabernáculo, como él quería que fuera la adoración. La iglesia en este tiempo, mis amados, se ha humanizado demasiado en cuanto a la alabanza y la adoración a Dios. Hay un formato, Dios ha dicho cómo quiere que se hagan las cosas. Y nosotros debemos ser celosos de buenas obras. Mire, le voy a decir algo de todo corazón. La iglesia de Dios, Tabernáculo de la Esperanza, es una de las iglesias donde, gracias a Dios, no ha llegado esa contaminación. Hay iglesias donde ya hay payasos en los altares, literalmente, donde ya se visten de Michael Jackson, algunos literalmente, del hombre araña, de Superman. Han sacado el poder de Dios, han olvidado la unción, han olvidado cómo Dios se manifiesta e inventan cosas porque ya no tienen otra cosa que hacer. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque usted y yo estamos en la tierra y no estamos exentos a estar en alguna actividad o ver por las redes o ser seducido por alguien que no tiene celo por las cosas de Dios. El que es celoso con las cosas de Dios no inventa con estas cosas. Cuando se ve esto es porque ya el temor de Dios se ha ido del corazón de esa persona. Y donde no hay temor, no hay sensibilidad, y a esa persona le importa una cosa como la otra. Y si no respetan a Dios, mucho menos me van a respetar a mí o a usted, aunque el mensaje usted lo envíe de parte de Dios. Que Dios nos libre de estas cosas, mis hermanos. Imitar a Cristo en perdón a sus enemigos. Amados, imitar a Cristo perdonando a la gente que nos ha ofendido. Mire, nosotros podemos tener todas las revelaciones que tengamos y podemos tener toda la ciencia que podamos tener en la palabra, pero mis amados, lo más importante es imitar a Cristo. Una de las cosas más difíciles para el corazón nuestro es el perdón. Pero debemos perdonar de todo corazón. Usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que perdonar de todo corazón. No importa lo que le hayan hecho. Dios te manda de manera imperativa perdonar. No es un favor que si quieres perdonar o no, es que si quieres entrar en el reino de Dios, debes practicar el perdón. Debemos practicar el perdón. Cuando Judas se le acerca a Cristo a la hora de entregarlo, él le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 dice de la manera siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial te va a perdonar de tus ofensas. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial te perdonará tus ofensas. Y si Dios no nos perdona, no hay cielo para nosotros. Nosotros acostumbramos a escuchar que se nos dicen algunos mensajes, a veces escuchamos por las redes, escuchamos donde se denuncian muchas cosas que están mal, pero se dan por sentado, porque no se le dice a la gente la consecuencia de las cosas. Hay consecuencias, mis amados, en no practicar estas cosas. Y una de ellas es que el que practica tales cosas no entrará en el reino de Dios. Lo dice claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25, que el que practica tales cosas no puede entrar en el reino de los cielos. Estoy terminando y con esto digo: imitarlo en hacer la voluntad de Dios. Esto equivale a obediencia. Amados, nosotros no estamos llamados a luchar contra Dios.
ni hacerle bembita al Señor, ni hacerle huelga al Señor. Si tú no me das esto, no voy a hacer esto, hermano. Dios es soberano. Si Él quiere te lo da, y si no quiere no te lo da. Él te dio lo más preciado que tenía, a su Hijo unigénito, para librarte de toda maldad. Ay, Sama y Mansa. Oh, gloria al Señor. Hay gente que pelean contra Dios. Y si no me das esto, no voy a hacer aquello. Dios no te lo da. Y si tú no lo haces, el que te lo pierde eres tú. Porque nosotros somos los beneficiados en buscar a Dios. Cuando se le anuncia vigilia, silicio, matutino, y usted se queda, usted que se lo pierde. Usted que se lo pierde. Nosotros somos los beneficiados en estar cerquita del Padre, en obediencia. Para obedecer a Dios hay que someter la carne. La carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede, no quiere ni puede. Y hay que someterla. Una de las cosas más difíciles del creyente es negarse a sí mismo. La mayoría de los creyentes no consultan a Dios para tomar decisiones trascendentales. Hay que consultar a Dios, esperar la respuesta de Dios. Y ahí está la obediencia. Y ahí está el sometimiento a Dios. Lo desesperamos, mis amados. Mire el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Bueno, pasó el tiempo. Dirá Abraham, bueno, Dios, no sé, no veo que el hijo llega. Y tomaron a la criada y tuvieron un hijo, pero Dios le dijo que le iba a dar a Isaac. A Isaac. Y vemos muchos casos en la Biblia donde por la desobediencia mucha gente fracasaron. Vemos el caso de Saúl, fracasó. Y para terminar, imitarlo en buscar la gloria del Padre y no su propia gloria. Juan 5:41. Imitarlo en buscar la gloria de Dios y no su propia gloria. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Gloria de hombre no recibo. Vamos a imitar a Cristo en buscar siempre la gloria del Padre. Nunca busque ser visto. Nunca busque ser reconocido. Bástate con que ya Dios te ha reconocido. Bástate ya con que Dios se fijó en ti. Bástate ya con que Dios se ha agradado de ti. Si te quieren reconocer, aleluya, que te reconozcan. Y si no te quieren reconocer, pues que no te reconozcan. Eres reconocido por el Padre. Aleluya. La Biblia dice que Dios conoce lo que son de Él. Ay, mi alma le alaba. Él conoce lo que son de Él. Aleluya. Primera a los Corintios capítulo 8 verso 3 dice: el que ama a Dios es conocido por Él. Él sabe los que le aman. Él sabe lo que en aquellos el primer lugar es Él, que el centro es Él, que lo han puesto a Él en primer lugar. Él lo sabe. Imitar a Cristo en la obediencia activa y en la obediencia pasiva. La obediencia activa es ver a Jesús cumpliendo el mandamiento del Padre. La obediencia pasiva es ver a Jesús con una cruz a cuesta, camino al Gólgota, a dar la vida por ti, por mí. Oh, gloria al Señor. Obediencia pasiva. Ay, Sama.
donde lo escupieron, lo vituperaron, lo censuraron, lo traicionaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, y él en su obediencia pasiva cumplió con el propósito para redimirnos a nosotros. Vamos a imitar a Cristo. Vamos a imitar a Cristo. La Biblia dice que el que dice ser de Él va a andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Hay muchas manifestaciones. La unción es muy buena, todo es muy bueno. El mover de Dios es todo bueno. Pero sacando el imitar a Cristo no sirve de nada. Imitemos al Maestro. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Que la gente se impresione porque vio que eres diferente, porque realmente vio a Cristo en ti, en tu conducta. Hay gente que dice: cuando yo me convierta quiero ser como ese varón. ¿Usted sabe por qué sucedió eso? Porque vio a Cristo en ese varón. Pero también dicen: pero si esa es cristiana. Cristiano. Decir soy cristiano pesa. Es una responsabilidad grande. Porque tenemos nube de testigos. Cualquier religioso hace algo y pasa desapercibido. Pero cuando alguien dice yo soy del Señor, el apóstol Pablo dice: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesús. Iniquidad es maldad. Cuando llegue a usted el pensamiento de malicia contra su hermano, échelo fuera en el nombre de Jesús. No lo atesore, no lo acepte. Cuando el dardo del maligno te llega a la mente para que hagas un desacato en el trabajo, un desacato engañando a tu familia, échalo fuera en el nombre de Jesús. Apártese de malicia todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Someto el pensamiento, porque que el pensamiento llegue no es pecado. La ejecución del pensamiento es el pecado. El pensamiento va a llegar, pero si yo lo acaricio y lo practico, automáticamente le fallé a Dios. Ponte de pie en esta mañana. Ya tarde, gloria al Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a resetearnos y vamos a volver a los principios bíblicos que nos llaman a imitar a Jesucristo. Porque dice la Biblia que de estos sacrificios se agrada el Señor. Y nosotros lo que buscamos es agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10: si aún agradara a los hombres, no fuera siervo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el siervo está para agradar a su amo. Y si su amo es Cristo y él es siervo de Cristo, a quien tiene que agradar es a su amo. Y cuando yo digo que Cristo es mi Señor, la palabra Señor significa dueño. Y si Él es mi dueño, que se haga su voluntad en mi vida, no la mía. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Maestro que nos redimió, que nos salvó. Te recuerdo en esta mañana que es imposible que Dios mienta. Que si algo te dijo el Señor que iba a hacer contigo, ese propósito nadie lo va a detener. Ni siquiera tú lo detendrás, porque Él es soberano. Él dijo y se hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te señaló,
y te dijo que lo hará, espera porque lo verás. No sé si usted cree lo que estoy hablando en esta mañana, pero el que cree, nada es imposible para el que cree. Dios operará en tu familia. Dios operará en tus hijos. Dios operará en las finanzas, sí. ¡Ey, Saha y Amansa! Él lo dijo y lo hará. Oh, gloria al Señor. Él lo dijo y lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta. Dios no habla por hablar. Dios habla, pero habla con propósito. Y el propósito de Dios se cumple. Por encima de todo pronóstico humano se cumple. Abasaja vaya. Oh, gloria al Señor. Se cumple porque se cumple. Oh, gloria al Señor. Viniste a mi casa. Yo quiero saber si los amigos quieren hoy decidirse por Jesús. Si la puede tocar, hermana Bea, gloria a Jesús. Los amigos, Quiero que te vayas. los que no conocen de Cristo. Quiero que te quedes. Si hoy Preparado un aposento has sentido, para ti. has reconocido que no puedes vivir sin Él, pasa para orar por ti. Me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. Aleluya. Quiero orar por alguien que quiere hoy aceptar a Jesús. Pasa, ven, esta es tu tarde. Esta es tu tarde. Queremos orar por ti. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Alguien que quiera aceptar a Jesús. Oh, gloria al Señor. Quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Queremos orar por ti. He preparado un aposento para ti. Mi amado, amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Oh, gloria al Señor. Mi amado, amado, todo lo que ves lo he preparado. Aleluya. Para ti. Alguien que quiera a Jesús. Mi amado, Todavía estamos amado, Te llama yo Dios, soy te la llama el Señor. tsunamita que te Te llama, te llama, te llama. Aleluya. Mi amado, amado, todo lo que ves Oh, gloria a Dios. preparado para ti. Aleluya. Quiero entregar este micrófono ya. Pero por última vez llamo.
Si alguien quiere recibir a Jesús, ven. Queremos orar por ti. Señor te llama a pasar de muerte a vida. El Señor te llama para darte vida eterna. El Señor te llama para hacer de ti nueva criatura. El Señor te llama a su gloria eterna. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Mi amado, amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Qué bueno ha sido nuestro Dios. ¿A cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. En esta mañana una vida aceptó al Señor. Ella es Hermayoli. Gloria al nombre del Señor. Desde sus asientos ella dijo sí a Cristo. Si hay alguien que... Gloria al nombre del Señor, que está en su asiento y quiera a Cristo desde allá, allá vamos nosotros. Amén. Si no quiere pasar aquí por timidez o vergüenza, gloria al nombre del Señor, nosotros vamos allá y oramos. Amén. Así que los jóvenes reciban a Hermayoli. Gloria al nombre del Señor. En lo que dependa de nosotros estar ahí para dar seguimiento y soporte, hay que hacerlo. Amén. Así que el Señor me le siga bendiciendo en este precioso día, en esta preciosa tarde ya. Amén. Una tarde lluviosa. Dios ha sido más que bueno y maravilloso. En esta tarde vamos a tener unos cuantos anuncios rápidos. Gloria al nombre del Señor. Esta semana, el viernes y sábado, aquí hay una conferencia dirigida por el Ministerio de Jóvenes, pero es para toda la iglesia. Amén. Así que si usted puede traer un amigo, el tema es mantente puro. Tenemos un compromiso de conservarnos puros. Amén. Gloria al nombre del Señor hasta que Cristo venga. Así que el jueves continuamos con los talleres. Y el miércoles tenemos discipulado con los nuevos creyentes. Así que Dios me le bendiga mucho. También queremos agradecer. Nuestra hermana Mercedes luego estará dando un reporte detallado. Todavía ella está haciendo algunos cuadres. Amén. Así que las personas que tuvimos un número tan alto que el domingo pasado cuadramos con un número y estábamos contentos. Y cuando llamo a Mercedes, no sé,
como que a última hora la gente se activó. Miren, a mí casi nada me quita el sueño, pero yo vi unas cuantas horas correr, que me dijo, hay 160 y mal contado. Y todo el que fue sabe cómo nosotros nos vimos, que tuvimos hasta que alquilar 2 taxis después, buscar otra guagua, y aún así la gente no cabía, algunos se fueron en sus vehículos. Amén. Entonces eso fue un requete contra sobrepasado. Así que les felicitamos. Eso indica que se puede. Querer es poder. Yo creo que ya tenemos nosotros un aire. Yo creo que completamos un aire. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que si nos ponemos las pilas, creo que este año salimos de eso, porque es que somos muchos. Amén. Así que el Señor me les bendiga. En esta mañana está con nosotros, o en esta tarde, mi hermana mayor. Ella está ahí en la puerta. Somos hermana de madre. Y está con mi cuñado, Derek Lewis. Gloria al nombre del Señor. Ellos están con nosotros en esta mañana. El Señor les siga bendiciendo. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Ellos son siervos del Señor también, que adoran al Señor. Y desde Romana están aquí. Estaban haciendo unas diligencias y pasaron por aquí. Entonces, el viernes hay vigilia. Amén. Así que lo que les gusta la vigilia después de la conferencia, aquí hay vigilia. Amén. Así que Dios me le bendiga. Miren, Mari tiene unos papelitos. El primer domingo nosotros queremos llenar todo esto de alimentos para Dios primero y luego para la gente. Nos despedimos de los hermanos que están a través de las redes. El Señor les bendiga mucho.